El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde, aquí en Radio Cronos, la estación que transforma tu vida. Estoy aquí, tu amiga María Guillermina Álvarez, y estoy con el doctor Salvador Tomasini Frías. Buenas tardes. Buenas tardes, Guille. Buenas tardes a todos. El programa que estamos emitiendo es sobre los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, de la Divina Voluntad. Estamos nuevamente con ustedes y siguiendo el hilo del programa de la vez pasada. ¿Te acuerdas en qué nos quedamos, Guille? Sí, por supuesto. Estábamos hablando sobre el joven rico, aplicándolo pues en los escritos de la Divina Voluntad de la sierva de Dios Luisa Picarreta, y hablábamos justamente sobre el pasaje en el joven rico, cuando le dice Jesús al joven rico qué se necesita para que entre en la vida divina, en la vida eterna. Y Jesús le dice, ya estás en el camino, pero ¿quieres ser perfecto? Estábamos hablando sobre de que el camino es la salvación, y el quiere ser perfecto, pues es buscar la restitución de lo que Adán había perdido. Bueno, doctor, adelante. Pues sí, vamos a tratar de continuar nuestra plática, Guille. Una plática sobre lo que es ya prácticamente la santidad a modo divino, de lo que comentábamos ya la vez pasada. Estamos acostumbrados, muy acostumbrados a oír la palabra santidad, y generalmente la relacionamos con virtudes. O sea, la virtud es algo que todo mundo dentro de nuestra religión conoce. Pero ¿qué es la virtud? Bueno, la virtud son actos que se están repitiendo continuamente, que se van haciendo costumbre y que se convierten en un hábito. Y es un hábito que nos lleva poco a poco a ir quitando nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, y lo va sustituyendo por actos enfocados o encaminados a encontrarnos en esa intimidad con Dios. En la medida que vayamos practicando nuestras virtudes, es en la medida en que podremos ir quitando nuestros vicios o nuestras formas humanas de actuar. Ya sabemos, contra todo vicio existe una virtud. Contra la lujuria existe la castidad, contra la gula, la templanza, etc. Por lo tanto, en la medida que nosotros podamos ir practicando estas virtudes, es en la medida en la que iremos acercándonos a Dios. La Iglesia tiene la costumbre de calificar la santidad de una persona en la medida que ésta ha logrado practicar las virtudes, e incluso pide que estas virtudes sean practicadas en modo heroico. Sí, te acuerdas de eso, ¿no, Guillermo? Sí. Entonces, esta es la base o el fundamento de la santidad humana, o sea que es la práctica de las virtudes. Y si ya entendemos que cada actitud nuestra, cada vicio que tenemos en nuestra naturaleza, se combate con una virtud, por lo tanto la virtud debe ser un arma que usamos para combatir nuestra propia naturaleza, una naturaleza caída. Y cada una de ellas nos lleva hacia un campo determinado de nuestra actitud. Por lo tanto, cada virtud
se separa, o sea, las virtudes quedan separadas de las demás. Por ejemplo, la obediencia, si no tenemos una persona o alguien que nos marque una obediencia, prácticamente quedamos sin la práctica de esta virtud y podemos seguir actuando, podemos seguir haciendo nuestra vida normal sin hacer uso de la virtud, y se pondrá en marcha nuevamente, se pondrá en actividad cuando exista nuevamente la orden de aquel a quien debemos obedecer. Por eso es que cada virtud son separadas, o sea, una virtud no me lleva a otra, aunque en conjunto me van acercando un poquito a la vida de Jesús, me van haciendo similar a Jesús. Aquí cabría una pequeña aclaración, Guille, que generalmente tenemos esa idea. Cuando hablamos de Jesús pensamos que Jesús era muy virtuoso. Y yo te preguntaría, ¿Jesús era virtuoso, Guille? Pues ya en estos conocimientos sabemos que no, que Jesús es la virtud. Eso, ese es el punto principal. O sea, si la virtud es un acto, ¿cómo diríamos? Una costumbre, un hábito de obrar en determinada manera para quitarnos los vicios de nuestra naturaleza humana caída, forzosamente tenemos que pensar que Jesús no podía hacer uso de un arma para combatir sus vicios. Así es. O sea, su naturaleza no estaba viciada, no estaba contaminada con el pecado original, por lo tanto no había una concupiscencia, y no habiendo concupiscencia, bueno, pues tampoco habría la posibilidad de esa tendencia al mal. Sin embargo, de Jesús, el obrar de Jesús es la virtud. O sea, Él no necesita practicar o no necesita imitar, sino de su propio obrar van saliendo las virtudes. Por eso es que nosotros tenemos que ir imitando poco a poco ese obrar de Jesús para tratar de semejarnos un poquito a Él. ¿De acuerdo? Así es. Bueno, entonces podríamos tratar de ver un poco, de analizar un poquito qué diferencia habría entre una persona que obre con las virtudes, con la práctica de las virtudes, y el obrar de Jesús. ¿Te parece? Sí, por supuesto. Bueno, la virtud en el orden humano, o sea, tal y como lo hemos ido mencionando, es simplemente en la medida que practicamos la virtud, es en la medida en la que vamos tomando esa semejanza. Pero en el momento en el que nos alejamos de esta práctica, en ese momento la semejanza queda desunida de nuestro actuar siguiente. En Jesús, toda su vida era continua, o sea, la vida de Jesús era la virtud misma obrando. Así que cuando el alma se decide a unirse en ese obrar con Jesús, su obrar se va poco a poco convirtiendo en vida en nosotros. Y una vez que tenemos, vamos a poner el amor, cuando nosotros necesitamos o queremos mostrar amor, hacer la práctica del amor para vencer nuestro vicio del odio, tenemos que poner en práctica tanto la palabra, la actitud e incluso obligar un poquito a nuestros sentimientos hacia la persona a la que estamos amando. Pero llegará el momento en que esto termina, y cuando la persona no está cerca, cuando la persona no la tenemos en la mente, nuestro amor queda dividido y pasamos a otra actividad. Y sabemos que Dios, en este caso Jesús, su amor es continuo, es ininterrumpido, su amor es vida y es una vida continua hacia nosotros. Por lo tanto, una vez practicado una virtud al modo de Jesús,
o sea, al modo divino, en este caso el amor, en ese momento nosotros entramos a formar vida de amor en nosotros, no un acto. Y una vida es algo que continúa ejercitándose o viviendo junto con nosotros. Por lo tanto, todos los actos que hagamos de ahí en adelante seguirán teniendo las mismas cualidades que tuvo el primero. Es también muy sencillo entenderlo. Jesús nos ama continuamente. Jesús nos ama en el momento de hablar. Jesús nos ama en el momento de caminar. Jesús nos ama en el momento de sufrir. Jesús nos ama en cualquier instante de su vida, aunque en realidad no lo esté practicando como tal. Y eso es porque su atributo del amor, o sea, es vida en él. Y aquí lo que se trata con nosotros es de que si nos unimos a Jesús y practicamos junto con él nuestras virtudes, entonces esa virtud pierde la categoría o el nombre de virtud para pasar a cobrar la misma forma que lo tiene en Jesús, que es como vida. No sé si queda claro, es un poquito enredado esto. Sí, pero bueno, con sencillez vamos como captando lo que decías en el programa anterior, ¿verdad? O sea, justo lo del joven rico. El ir en el camino es ir practicando, ejercitando las virtudes, ¿verdad? Por eso los santos que tenemos en el canon, pues sabemos que fueron personas que ejercitaron las virtudes cristianas en modo heroico. ¿Sí? Así es. Pero ahora lo que nos estás diciendo aquí, bueno, entra en ese decirle Jesús al joven rico, ya estás, pero ahora quieres ser perfecto, ¿verdad? En ese sentido, pues ya lo captamos de diferente manera. Así es un intercambio de vida entre Jesús y nosotros. Y la criatura. Pero creo que valdría la pena leer un pequeño fragmento de los capítulos de Luisa para irlo comentando poco a poco. Y es un fragmento en donde habla más o menos de esto. Y le dice, hija mía, el alma que vive en mi voluntad está en continuo acto de renacer en los actos que hace en ella. Si ama, está en acto continuo de renacer en el amor divino, y mientras nace, forma la vida del amor en ella, y como vida, toma el primado en todo su ser, de modo que su latido, su respiro, el movimiento, la mirada, el paso, la voluntad y todo lo demás se vuelve amor. Y cuantas veces renace, tantas veces más crece en el amor. Y este amor como vida y en acto de siempre nacer y crecer, tiene la fuerza raptora que hiere y mientras nos hiere nos rapta, pero con nuestra misma potencia divina. Sí entendemos, o sea, en el momento que una virtud, que nosotros llamamos virtud, un acto nuestro, se convierte en vida, esa vida se manifiesta en todo nuestro obrar. Y entonces amamos, aunque no estemos con la intención de estar amando, nuestro amor se vuelve realmente continuo, porque en el momento que nos movemos, que caminamos, que hablamos, que comemos, que dormimos, todo es amor y amor dirigido a Dios. Y eso es lo que Dios quiere. O sea, quiero entender, mientras nuestra actitud no sea en ese momento, nuestro acto no sea de amar, pero nuestra intención quede siempre en amar, así en todos nuestros actos quedará esa... Nuestra mente no tiene la capacidad, o sea, una capacidad divina de poder estar continuamente en acto, o sea, atento a todo lo que hacemos. Y nuestra mente va a divagar
en otras actividades que tenemos, pero que Dios quiere ser amado continuamente. Dios quiere ser amado como Él nos ama. Y Dios nos ama continuamente. En todo lo que Dios hace es un amor que está presente para el hombre. Ahora, el hombre tiene que corresponder en la misma medida, pero desde el punto de vista humano no es posible. No es posible. ¿Por qué? Porque no tenemos esa capacidad de ser un acto único, igual que Dios es un acto único. Pero si nos unimos a Jesús, nos unimos en el actuar con Jesús, ahora el acto de amar de Jesús lo podemos tomar nosotros para amarlo continuamente. Constantemente. Y entonces se vuelve vida nuestra. Una vida que está continuamente amando, aunque no estemos humanamente fijos en eso. Pero nuestra intención, nuestro acto de habernos unido a la vida divina no ha sido quitado, no hemos hecho un acto contrario. Por lo tanto, todo lo que Dios nos ha dado continúa. Es igual que Adán. Adán, en el tiempo de antes del pecado, todo el obrar de Adán era un obrar de la divinidad en él. Esa vida divina que él tenía por don, porque se le había sido dada en el momento de su creación, estaba actuante. Y ese actuar continuo era lo que a Dios le satisfacía, porque era un amor de Adán hacia Dios en todo su obrar. ¿Sí? Sí. Cosa que se interrumpe en el momento en el que Adán peca. Así es. O sea, Adán peca, se quita esa vida divina, se quita esa voluntad divina, y ahora queda únicamente con la voluntad humana. Pero la voluntad humana es una voluntad tan débil, tan pequeña, que tiene que actuar en el tiempo. Así con es. actos repetidos. Y si quisiéramos intentarlo, vamos a intentarlo así. Tú intenta, no lo vamos a poner en amar, vamos a ponerlo en actos normales. Intenta hablar mientras comes. Bueno, sí se puede, pero... No, en el momento que puede. tienes el bocado... que vas a pasar el bocado. Sí, no, al mismo Hasta el tiempo. refrán dice, sí, de que con no, pinole. con pinole, sí. Entonces, no tenemos esa capacidad de hacer dos actos al mismo tiempo. Dos actos en que se ocupe el mismo órgano, la misma acción. Sentido. ¿Sí? No puedo caminar y estar sentado. Exacto. No puedo caminar y estar brincando. No puedo estar callado y conversar. Así, no puedo estar dormido y despierto. Por lo tanto, el hombre tiene que ir actuando poco a poco y de acuerdo a la necesidad que se presenta en ese momento. Por eso es que nuestras virtudes quedan divididas. Pero Dios no, Dios es un acto único, siempre es el mismo acto. Por lo tanto, Dios nos está amando continuamente. ¿Qué pasaría si Dios no nos amara? Pues no desapareceríamos, claro. En el momento de que Dios dejara de comunicarse a nosotros, porque eso es amar. Dios está comunicando. En ese momento desapareceríamos. Y al rato que se acordara, se volvería a comunicar y volveríamos a reaparecer. Y estaríamos hablando de un Dios imperfecto. Y estaríamos hablando de un Dios imperfecto que no tiene la capacidad de hacer siempre el mismo acto. Ni la potencia. Y esa es una de las grandes diferencias del obrar divino con el obrar humano. Y aparte, es una de las características del ser divino, ser un solo acto, estar siempre, continuamente haciendo lo mismo. Entonces, nuestras virtudes nos separan de alguna manera. Está bien, es una práctica, tratamos de imitar a Jesús, tratamos de hacerlo y con muy buena fe. Y además una práctica necesaria, ¿no? Porque otra vez, basándonos en el relato que sacamos del programa pasado, pues Jesús le dice ahí, ya estás, porque el joven rico reconoce tener virtudes, practicarlas, y reconoce, y es en ese punto que el joven rico ha practicado esas virtudes,
en que Jesús le plantea, bueno, ya estás en el camino, pero quieres ser perfecto. No solo estás en el camino, ya estás salvado. Eso, como decíamos, camino, salvación. Ya tienes vida eterna. Así es. ¿Sí? Entonces, tenemos virtudes, de acuerdo, vamos en el camino. Y lo más probable es que practicando esas virtudes podamos desembocar en esa vida eterna. ¿Sí? O sea que las virtudes son necesarias para un punto de partida hacia lo que Jesús le invita, ¿no? Pero quieres ser perfecto, o sea, ya cumpliste las virtudes. A lo mejor si no las ha cumplido, Jesús lo hubiera invitado a primero ejercitarse en las virtudes, ¿verdad? Así es. O sea, bueno, no es una utopía, eso es lo que Jesús le dice al principio. O sea, la pregunta es, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? La respuesta es, simplemente cumple los mandamientos. ¿De acuerdo? O sea, ese es el planteamiento del camino. Y el cumplir los mandamientos ya es en sí una virtud. Bueno, pero no puedes cumplir los mandamientos si no practicas las virtudes, o sea, ¿sí? Pero acá, de este lado, en donde estamos ahorita con siguiendo este capítulo, estamos hablando de un Dios que continuamente tiene su acto presente. Y Dios te ha amado desde toda la eternidad, para Él no hay tiempo. Pero ahorita en tu vida mortal, desde que tú apareciste en este mundo, el acto de amar de Jesús ha sido continuo y te lo presenta en todo lo que te ha dado para conservar tu vida. Te lo presenta en el aire que respiras, en la comida que te alimentas, en las fibras con las que te cubres, o sea, tu ropa, en fin, todo. Es un amor continuo. Pero Dios quiere ser amado de la misma manera. O sea, no es factible el pensar que Dios se conforme o esté muy contento con el amor que le podemos dar o que le podamos dar las criaturas. Como lo comentábamos en alguno de los programas. O sea, yo no estaría muy contento con el amor de mi perro. Así es. Aunque me gusta el perro, incluso puedo llegar a quererlo en el sentido así estricto de la palabra, pero jamás podría llegar a estar feliz y contento con el amor de mi mascota. Porque no es semejante a ti. Porque no tiene mi semejanza, no tiene la misma capacidad de acto que yo. ¿De acuerdo? Entonces Dios es exactamente igual. Entonces Él quiere tener a un ser en donde pueda amarlo con toda su intensidad y que ese ser pueda amar a Dios con toda su intensidad. Así es. Y por ejemplo, ahorita estás tocando algo muy importante. Dijiste, Él necesita. Y bueno, en Él necesita, pues Él ve también cubrir esa necesidad al hacernos semejantes a Él y que podamos amarlo con un amor Sí, nada semejante. más que la palabra necesita, Guille, es muy difícil de manejarla en Dios. Entonces a Dios no le podemos aplicar esa palabra ahorita, en este momento. ¿Por qué? Porque esto como que implica el quitar toda la idea que tenemos de ese ser absoluto y que no requiere de nada. Claro, pero espérame, déjame terminar. Podríamos decir que el amor por sí mismo, o sea, no es que necesite, es que para ser amor, para que pueda ser amor real, otra vez necesita. Sí, yo usé tu palabra en ese sentido que lo mencionas. Debe ser tanto amor de dar como amor de recibir. Si un amor se queda nada más en el dar, definitivamente no es amor, no es un amor completo. Sí, sí. Se requiere, para que se conforme, se concrete el amor, se requiere dar y recibir. Entonces, en esa forma, en esa medida, desde ese punto de vista, bueno, podríamos aceptar un poquito la palabra necesidad, pero no es una necesidad de carencia, no es una necesidad de que Dios necesite de mí. Dios, como Dios es amor,
Dios tiene en sí mismo el amor de dar y el amor de recibir. Desde ese punto de vista, el que le va a dar es Jesús. Sí. Recuerda que en Él tiene todas sus complacencias. Sí, sí, sí. Y ahora, nosotros en Jesús podemos coadyuvar, vamos a decirlo de esta manera, podemos dar la pauta o tomar el acto de Jesús y hacerlo nuestro y hacerlo junto con Jesús. Uh-huh. Y entonces podremos estar en consonancia con lo que Jesús hacía. Y así podríamos salvar un poquito esa terrible, ¿cómo diríamos? Palabra, ¿no? De necesidad. Sí, sí, yo lo estaba diciendo en el sentido que lo mencionaste, justamente de que a Dios no le satisface, entre comillas, por decirlo así, pues el amor de una criatura de semejante a Él. Entonces... Por eso, de que no le satisface, sí, y de que para ser amor requiere forzosamente ser amor de dar y amor de recibir. Esto es lo mismo que la Trinidad. O sea, la Trinidad es un terrible misterio, pero más o menos podríamos tratar de introducirnos un poquito en él. 3 personas distintas en un solo Dios verdadero. Y simplemente con un razonamiento de primaria podríamos decir, bueno, si Dios lo hace, es que esa es la manera perfecta de hacerlo. Uh-huh. Dios no puede hacer cosas imperfectas. Por lo tanto, si Dios decidió o así es, o como le quieras decir, que es 3 personas en un solo Dios, es que esa es la manera única y posible de que exista un Dios. Uh-huh. No podría existir un Dios que fueran 2, o no podría existir un Dios que fuera 1, uh-huh, o no podría existir un Dios que fueran 4. uh-huh. O sea, para ser Dios necesita ser trino. De la misma manera, la unidad de la palabra amor nos lleva al amor de dar con el amor de recibir. Entonces ya no es necesidad, es simplemente esencia. Es la esencia del amor, es dar y recibir. Cuando San Juan dice que Dios es amor, lo que San Juan está queriendo dar a entender es que Dios nos da continuamente, se da continuamente, pero al mismo tiempo está recibiendo continuamente. ¿Y dónde lo recibe? En su Hijo. Por eso es que su Hijo, Jesús, es en donde están todas sus complacencias. En Él encuentra todo. Claro, se encuentra a sí mismo. Uh-huh. Pero también recordemos que en Jesús estamos todos. Uh-huh. O sea, en Él somos, en Él nos movemos, ¿sí? En Él fuimos creados. Entonces, en el momento en que Jesús está correspondiendo al Padre, en el momento que el Padre encuentra todas sus complacencias en Jesús, nosotros estamos junto con Jesús, correspondiendo al Padre, y estamos siendo motivo de las complacencias del Padre. Claro, esto necesitamos saberlo y necesitamos actuarlo. Ahora, ya sabiéndolo, me puedo unir a la intención de Jesús. Uh-huh. Y no intención, sino a la acción de Jesús. Y en esa medida es entrar a formar parte realmente de ese cuerpo o de ese místico de Jesús. Él es la cabeza, nosotros somos los miembros, ¿sí? Que es lo que se conforma como la iglesia. Así es. Bueno, seguimos con el capítulo. Así es, por favor. Decía que si la persona lo hace así, dice, tiene la fuerza raptora que hiere, y mientras nos hiere, nos rapta, pero con nuestra misma potencia divina. A esto hay que ponerle mucha atención. No voy a raptar a Dios con mi acto. Uh-huh. No voy a raptar a Dios no lo voy a hacer que voltee su mirada hacia mí.
por lo que yo estoy haciendo humanamente, sino que lo voy a hacer dado que si me uno al acto de Jesús, me uno a su fuerza, a su potencia. Y entonces, por eso dice, tiene la fuerza raptora que hiere, dice, pero con nuestra misma potencia divina. Y nosotros, sintiéndonos heridos, desbordamos amor de nuestras heridas. Ahora sí, o sea, para que Dios se sienta realmente herido, requiere un amor de su misma intensidad, de su misma naturaleza. ¿De acuerdo? Así es. Entonces, todo esto, por ejemplo, si la criatura repara algo que se habla mucho en la Divina Voluntad de esto, y todas las almas víctimas, todas las almas buenas que se acercan con el afán de reparar un poco a Dios, a Jesús, de las ofensas que recibe y todo. Dice, así, si repara, y cuantas veces repara en nuestra voluntad, tantas veces renace en la reparación divina. Y yo te preguntaría, Guille, ¿en dónde repara Dios? En Jesús. En la humanidad de Jesús. Así es. Entonces es la humanidad de Jesús la que está tomando esta potencia, esta capacidad de reparación, pero con su misma naturaleza divina. Y entonces es una reparación divina. Aunque Dios mismo no necesitaría reparar. Sin embargo, desde su humanidad está tomándolo, está reparando, y entonces nosotros podemos unirnos a eso y desde nuestra humanidad, desde nuestra naturaleza humana, podemos sin lugar a dudas con el acto de Jesús tener una reparación de tipo divino. ¿De acuerdo? Entonces, ese es como la parte central, ¿no? Dícele, tantas veces renace a la reparación divina y forma la vida de la reparación en su alma. La vida de la reparación, otra vez. Entonces, así que el respiro, el movimiento, la voluntad y todo su ser adquiere la vida de la reparación. Y como no es con un solo acto que nos repara, sino con una vida entera, como vida tiene la potencia que desarma, y desarmándonos convierte los flagelos en gracias. Así que todo lo demás, así de todo lo demás que la criatura puede hacer en nuestra divina voluntad. Entonces quedó claro, es toda nuestra vida reparando. Lógicamente a nadie se le va a ocurrir reparar con su movimiento de estómago. ¿Sí? Sí. En el momento que estás haciendo la digestión, a nadie se le ocurre decir, Señor, yo te en el momento que estoy digiriendo esta proteína que acabo de comer, te estoy reparando. No. Tampoco a nadie se le va a ocurrir en cada instante del sueño que tiene en la noche, estar continuamente pensando, te estoy reparando. ¿De acuerdo? Pero si adquirimos la vida divina, si adquirimos esa característica de la reparación divina, esa reparación se vuelve vida y se manifiesta en todos nuestros actos. Y tan acto es el hablar, como acto es el circular de mi sangre, que ni cuenta me doy. Así es. Tan acto es el comer, que lo hago conscientemente, como acto es el respirar de mis células, que ni idea tengo de cómo se hace. Sin embargo, es una vida que se manifiesta en todos los actos de la criatura. Por lo tanto, es una reparación constante. Creo que la diferencia es clara y sin lugar a dudas. Y constante y total. Por eso total, porque es una reparación divina. Constante, porque ya no estamos sujetos a que me acordé o no me acordé, o yo no sabía de este acto, yo no sabía del otro. Yo que voy a saber, bueno, yo puedo saber un poquito más que quizá tú, no por presumir, sino como soy médico, entonces yo puedo saber cómo funciona el hígado. Sí. Quizá tú no, pero en todos esos actos también son actos al final de cuentas, ¿no? ¿Sí?
Y la reparación entra en todos los actos. Así es, en todos los actos que haga la criatura. Uh-huh. Entonces dice, así de todo lo demás que la criatura puede hacer en nuestra divina voluntad, son vida que adquiere, las cuales son alimentadas por nuestras fuentes divinas. Así, si nos alaba en nuestra divina voluntad, nos agradece, nos bendice, forma una vida entera de agradecimientos, de alabanzas y de bendiciones hacia su Creador. Y cada vez que lo hace, mientras renace en estos actos y crece, forma la plenitud de la vida, de modo que el respiro, el latido, si piensa, si habla, si da un paso, si circula la sangre por sus venas, todo el conjunto de la criatura, no hay partícula de su ser que no diga os agradezco, os alabo, os bendigo. O sea, y es algo que también está fuera de nuestra capacidad. El gran común de la gente puede hacer una acción a la vez. Algunos pueden llevar a cabo 2 acciones a la vez. Difícilmente, extremadamente difícil podrías hacer 3 acciones a la vez, ¿sí? Uh-huh. Pero ya de ahí en adelante sale de nuestra capacidad de humanos. Entonces, o amo, o bendigo, o alabo, o reparo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, por eso es que las virtudes son insuficientes para darle a Dios lo que Él quiere. Y Él quiere una continua vida en todos mis actos. ¿Sí? Muy interesante y muy claro. Bueno, entonces dice, y se puede hacer en nuestra divina voluntad, son vida que adquiere, las cuales, o sea, estas vidas, son alimentadas por nuestras fuentes divinas. ¿Sí? Entonces, creo que, bueno, si piensa, si habla, si da un paso, si circula la sangre por sus venas, todo el conjunto de la criatura, no hay partícula de su ser que no diga os agradezco, os alabo, os bendigo. Y luego esta frase que a mí me parece como para reflexionarla un poquito. ¿Cuántas veces nos emocionamos cuando hacemos algo hacia Dios? O sea, cuando creemos que lo estamos amando, que lo estamos alabando, que estamos actuando como Él quiere. Y en muchísimas ocasiones quisiéramos ser retribuidos. ¿Tú nunca has querido ser retribuida por Dios? Sí, yo pienso que sí. ¿Nunca has querido así, anhelado en tu interior decir, ay, que Dios me dijera te amo? Sí, por supuesto, sí. Bueno, simplemente oigan esto. Dice Jesús, dice, oh, cómo es bello verla, que posee tantas vidas por cuantas veces permanece en sus mismos actos hechos en nuestro fiat divino, que por cuantas vidas posee sentimos en su latido tantos latidos en uno, tantos respiros, movimientos y pasos en uno. Y luego, un poquito más adelante dice, Jesús le dice a la criatura, te agradecemos que nos agradezcas, te alabamos que nos alabes, te bendecimos que nos bendigas. Podemos decir que nos ponemos en competencia con la criatura. Cielos y tierra se maravillan de que el Creador se ponga en competencia con su amada criatura. Por eso siempre en mi voluntad te quiero, porque en ella nos das qué hacer y qué decir. Uh-huh. Y formas nuestro desahogo de amor. Uh-huh. ¿Sí entendemos qué es eso? ¿Que formemos el desahogo de amor de Dios? Es decir, que le correspondamos de la misma manera que Él nos ama. ¿Qué es amor? Amor es darse, comunicarse. ¿Qué será el desahogo de amor de Dios? Que nos demos a Él. No, que se dé todo a ti. Ah, ya, de Él hacia nosotros. Así es. Dice, formas nuestro desahogo de amor. O sea, lo dejamos que Él
que se Él dé todo a mí. Así es, y se da todo porque encuentra todo en ti. Exacto. O sea, Dios da en la medida que encuentra, Dios Ujú. da en la medida que recibe. O sea, quizá esto parezca así medio raro, pero si yo no le doy a Dios la oportunidad de darme, no me puede dar, aunque Él quiera. No me Ujú. puede obligar a recibir. Y ese darle la oportunidad de que me dé es un darle a Él. Le estoy dando parte de mi ser. Ujú. O sea, le estoy haciendo un lugarcito, ¿sí? Le estoy Sí, quitando sí. una partecita de mí para que entre Él. Para formar el desahogo de amor de Dios, es que Dios necesita, o ahí sí necesita, quiere darse totalmente. En la medida que la criatura vaya abriendo ese hueco, vamos a ir formando el desahogo de amor de Dios hacia nosotros. ¿Sí? Ujú. Entonces creo que son capítulos muy ilustrativos, muy demostrativos de lo que es esta santidad o estos actos del vivir en su voluntad. En algún otro capítulo dice que su voluntad es la santidad de las santidades. O sea, que si la santidad es lo máximo del acto humano, Ujú. al decir la santidad de las santidades, estamos diciendo que es lo máximo de todos los actos santos humanos. Así es. ¿Sí? Y entonces dice Jesús, mi voluntad es la santidad de las santidades. Así que el alma que hace mi voluntad, por cuanto fuera pequeña, ignorante, ignorada, deja atrás a todos los demás santos a pesar de los portentos, de las conversiones estrepitosas, de los milagros que hayan hecho. Es más, confrontándolos, las almas que hacen mi voluntad son reinas y todas las demás están como a su servicio. Esto inmediatamente hay muchas personas que brincan Sí. y dicen, no, ¿cómo es posible? Claro, es muy sencillo. Todas las santidades humanas están por detrás de la santidad de Jesús. O sea, la santidad de Jesús es totalmente superior a todas las demás. Así es. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, eso explica lo que está diciendo aquí. Dice, el alma que hace mi voluntad, por cuanto fuera pequeña, ignorante, ignorada, deja atrás a todos los demás santos, a pesar de los portentos, de las conversiones estrepitosas, de los milagros que hayan hecho. Es más, comparándolos, las almas que hacen mi voluntad son reinas y todas las demás están como a su servicio. Claro, entonces todas las demás santidades están al servicio de la santidad de Jesús. Así es. ¿De acuerdo? Ujú. Y su santidad es infinitamente más grande que todas juntas. La santidad de María es más que todos los santos y que todos los ángeles y que todo lo que se les ocurra. Ujú. ¿De acuerdo? Sí. O sea, sí, después sí. de Dios es María. Dice, el alma que hace mi voluntad parece que no hace nada. Este parece que no hace nada también es interesante. Jesús vive en la tierra. ¿Cuánto tiempo, Guille? Pues según la historia, 33 años, 9 meses. Bueno, es un decir. Así es, cerca de 34 años, ¿no? Sí. Tomando en cuenta el embarazo. Sí. Bueno, durante esos 34 años, Jesús es conocido, realmente conocido en el mundo, 3 años. Sí. Y su pasión le lleva unas cuantas horas, menos Sí. de 24 horas. Así es. Entonces, podríamos afirmar que los 30 años que Jesús no apareció en público, sería un alma, una persona que aparentemente no hacía nada. Así es. ¿De acuerdo? Sí. O sea, Jesús no hacía nada, simplemente era carpintero. Sí.
laboraba al principio junto con San José, después probablemente solo para mantener a su madre. Así es. Pero ante el mundo, ante los ojos del mundo, no hacía nada. Uh-huh. Cuando sale a predicar, que una de las frases del Evangelio dice, ¿qué no es este el hijo del carpintero? Como decir, ¿y de dónde salió este con tanta sabiduría? Predicador, ¿no? Sí. Predicador con todo esto, si es un simple carpintero que nunca ha hecho nada. Uh-huh. María, ¿qué hizo María? De extraordinario, nada. Seguramente siempre sus labores de casa, o sea, sus labores de esposa, su labor de madre, que es mucho, pero ante el mundo no es nada, son actos formadores de santidad. Uh-huh. Sin embargo, o sea, su santidad es infinita. Uh-huh. La santidad de Jesús, no se diga, es una santidad divina, es el modelo de la santidad divina. Por lo tanto, entonces, esto es perfecto. Dice, el alma que hace mi voluntad parece que no hace nada, pero hace todo, porque estando en mi voluntad, obran a lo divino, uh-huh, ocultamente y en modo sorprendente. Ocultamente, eso también es muy importante. Casi todos, cuando pensamos en la santidad, queremos hacer grandes obras. Y luego nos salta a la mente el salir a evangelizar, el salir a hacer, el fundar alguna obra por ahí. Sí, el brillar. Bueno, ya te fuiste al lado humano, pero bueno, el brillar un poquito, sí. El protagonismo. No, en el lado bueno, en el lado amable de las cosas. Uh-huh. En realidad se podría perfectamente ser válido que siempre hay algo que hacer. Uh-huh. ¿Sí? Santa Teresita de Jesús quería conquistar el mundo para Jesús, ¿de acuerdo? Y sí, desde el punto de vista bueno, o sea, era un anhelo de alma. Quizá tú misma, yo mismo, tenemos ansia de dar a conocer, de llevar almas a Jesús. Sin embargo, o sea, aquí es importantísimo. Dice, estando en mi voluntad, obran a lo divino, ocultamente y en modo sorprendente. Uh-huh. En modo sorprendente, esa es otra de las grandes interrogantes de la Biblia, de la revelación pública. Dice, no solo harán mis obras, sino aún mayores. Uh-huh. Un Jesús que es el Verbo divino encarnado, un Jesús que es simple y sencillamente Dios, y diciéndonos que todo aquel que escucha su palabra, la pone en práctica, no solo hará sus obras, sino aún mayores. Bueno, eso lo dejamos para que cada quien empiece a pensar, a ver qué quiere hacer, que sea un poquito mayor que lo de Jesús. No sé si tú ya tengas alguna idea, Guille. La verdad no, y bueno, te lo iba a preguntar. No, pues empieza, dice. Por eso dice, obran a lo divino, ocultamente y en modo sorprendente. Así que son luz que ilumina, son vientos que purifican, son fuego que quema, son milagros que hacen hacer los milagros. Y quienes los hacen son solo los canales, porque en ellas es donde reside la potencia para hacerlos. Es lógico. ¿Quién hacía milagros? O sea, Pedro cuando curaba a alguien, San Pedro cuando curaba a alguien, ¿era él? El milagro lo hacía Dios. A través de Pedro. Así es. Cualquier santo que haya hecho un milagro, resucitado un muerto, multiplicado panes y todo, ¿quién lo hacía? Sí, Dios. Era Dios a través de la criatura, ¿sí? Uh-huh. Entonces, dice, así que son luz que ilumina, son vientos que purifican, son fuego que quema, son milagros que hacen hacer los milagros, y quienes los hacen son solo los canales. Porque en ellas, o sea, en las almas que viven en su voluntad, es donde reside la potencia para hacerlos.
así que son el pie del misionero, la lengua de los predicadores, la fuerza de los débiles, la paciencia de los enfermos, el régimen de los superiores, la obediencia de los súbditos, la tolerancia de los calumniados, la firmeza en los peligros, el heroísmo de los héroes, el valor de los mártires, la santidad de los santos y así de todo lo demás. Porque estando en mi voluntad, concurren a todo el bien que puede haber en el cielo y en la tierra. Cosa que ningún santo a modo humano que se ha forjado a través de la virtud podría decir. O sea, cualquier santo nunca pudo imaginar que sus actos pudieran concurrir a todo el bien que existe en el cielo y en la tierra. Hicieron mucho bien, sí. Son grandes, sí, pero a modo humano. Uh-huh. A modo humano. ¿De acuerdo? Sí. Dice, concurren a todo el bien que puede haber en el cielo y en la tierra. He aquí por qué puedo decir que son mis verdaderas hostias, pero hostias vivas, no muertas, porque los accidentes que forman la hostia no están llenos de vida, ni fluyen a mi vida. En cambio el alma está llena de vida y haciendo mi voluntad fluye y concurre a todo lo que hago yo. He aquí por qué me son más queridas estas hostias consagradas por mi voluntad que las mismas hostias sacramentales. Wow, esto es algo así como para quedarnos otro rato, pero no todo. Yo creo que ya no. Vamos a seguir con el mismo tema, ¿no? Pues ya lo dejaremos para otro programa. No, yo creo que seguimos. Pero para terminar esto, ¿no? Dice, hija mía, es tanto el placer que tomo de mi voluntad, que al solo oír hablar de ella me estremezco de alegría y llamo a todo el cielo a hacer fiesta. Imagínate tú misma qué será de aquellas almas que la hacen. Dice, yo encuentro todos los contentos en ellas. Yo encuentro todos los contentos en ellas y doy todos los contentos a ellas. Su vida es la vida de los bienaventurados. Solamente dos cosas les interesan, desean, añoran, mi voluntad y el amor. Poco tienen que hacer mientras hacen todo. Las mismas virtudes quedan absorbidas en mi voluntad y en el amor, así que no tienen más que hacer con ellas, porque mi voluntad contiene, posee, absorbe todo, pero en modo divino, inmenso e interminable. Esta es la vida de los bienaventurados. ¿Sí te fijaste lo que dijo aquí Guille? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces vamos a repasarlo. Dice, mi voluntad y el amor. Eso es lo que el alma solamente tiene en mente. Ya no tiene en mente otra cosa, más que la voluntad de Dios y el amor. Y el amor. Dice, poco tienen que hacer, o sea, ya realmente no hay tanta actividad dentro de la vida de la criatura. Solamente estar en el acto de hacer siempre la voluntad de Dios y en amarlo, ¿sí? Y poco tienen que hacer, mientras que hacen todo. Ahora esto es quizá lo que se relaciona más a nuestro tema de hoy. Las mismas virtudes quedan absorbidas en mi voluntad y en el amor. Así que no tienen más que hacer con ellas. O sea, la criatura ya no tiene más que hacer con las virtudes. ¿Por qué? Porque la divina voluntad absorbe todo en sí misma. No es que el alma ya no tenga que ser virtuosa, uh-huh, sino ya no tiene que estarse esforzando en llevar a cabo sus actos virtuosos. Su único esfuerzo debe ser en permanecer siempre en
la divina voluntad. Así es. Y estando así, ya no hay ningún problema. Estás incluyendo todo lo demás. Así es. ¿Sí? Entonces, no sé si tengas algún comentario, algo que te... Todo está muy claro. Yo pienso que nuestros amigos radioescuchas estamos de acuerdo. Es muy interesante y muy claro, doctor. Sí, bastante... Y además muy inspirador para, pues, meterse a meditar esto, porque tiene mucha lógica, bastante lógica si nos metemos. Y yo pienso que quedará, pues, todo lleva un hilito en nuestro tema, porque es un hilito que se lleva, es un proceso en este conocimiento, porque aquí, pues, yo pienso que a muchos radioescuchas que no hayan conocido antes esto de divina voluntad, pues se les ocurra una pregunta. Bueno, a nosotros todo eso nos interesa y estamos en esa respuesta del joven rico, bueno, en la nuestra, de que, bueno, ya entendemos esto de la salvación, el ejercicio de las virtudes, pero queremos ser perfectos. ¿Cómo hacerle para llegar a todo esto que nos acabas de leer, que es bellísimo y muy claro, muy sencillo? Uh-huh. O sea, ¿qué tenemos que hacer para llegar a eso, a dejar que Dios tenga su desahogo de amor con nosotros y nosotros corresponderle en la misma medida que Él quiere? Como Jesús le dice en alguna ocasión a Luisa, al dar quiero. En el Antiguo Testamento recordamos aquella frase de mi palabra no retornará a mí vacía. El amor verdadero, pues, para que sea verdadero, tiene que ser correspondido. Así es. Entonces, bueno, pues se quedan estas preguntas, ¿qué te parece? Muy bien. Para nuestro siguiente programa. Aquí estamos tratando su servidora y amiga María Guillermina Álvarez, el doctor Salvador Tomasini. Hablamos sobre los escritos de Luisa, sobre la divina voluntad de la sierva de Dios Luisa Picarreta. Y bueno, no te lo pierdas. Y hasta el próximo programa. Nos despedimos, Salvador. Sí, como no, Guille. Hasta luego. Hasta la semana que entra. Y aquí nos vemos. Dios nos bendice. Gracias. El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde, aquí en Radio Cronos, la estación que transforma tu vida.